Contrátame solo por una noche. Mi hija tiene hambre, susurró la viuda apache con la voz quebrada, como si cada palabra le raspase la garganta. Red Calder llegó a Bitter Mesa cuando la tarde ya se rendía, y el cielo tomaba ese color amarillo opaco que tienen los pueblos polvorientos antes de que el sol se esconda. El aire estaba tan seco que ardía al respirar, y el camino de tierra tenía surcos tan hondos que su caballo tropezó 2 veces antes de entrar al pueblo. En el último tramo, Red prefirió caminar a su lado. Llevaba el sombrero bajo y la mandíbula apretada después de un día entero revisando cercas y trampas sin mucha recompensa. Tenía 37 años y hablaba poco. Había sido explorador de caballería y había visto demasiado caos, demasiados muchachos muertos vestidos de azul y gris. Después de la guerra probó vagar sin rumbo, luego el alcohol, después pelear por dinero. Pero nada de eso se parecía a vivir. La tierra, en cambio, no traicionaba. Por eso compró un pedazo junto a la mesa y levantó su rancho tabla por tabla, convencido de que la soledad podía mantener a raya los recuerdos que le mordían la cabeza. Algunos días funcionaba. Otros, el silencio pesaba más que el ruido, pero al menos no juzgaba. Ese día había bajado por harina, sal y clavos. La bisagra del granero se había rajado y la última tormenta casi arranca la puerta. El invierno venía duro, más de lo que quería admitir, y necesitaba provisiones antes de que la nieve cubriera la sierra. Ató el caballo junto a la tienda y sacudió el polvo de su chaqueta. Cuando iba a entrar, sintió que algo cambiaba en el aire. No era el viento, era la atención de la gente. Las voces se apagaron a su espalda. Se giró. Una mujer estaba de pie junto al poste donde se amarraban los caballos. Le temblaban las piernas. Era joven, quizá 24 años. Llevaba un vestido de piel gastado, rasgado en el escote. Intentaba cubrirse con el brazo. El cabello negro, mitad trenzado, mitad suelto. Se le pegaba al rostro por el sudor y la preocupación. Tenía los labios partidos. Parecía alguien que hubiera caminado días sin comida ni descanso. A su lado, una niña pequeña se aferraba a su falda con ambas manos, como si temiera que el mundo se la arrebatara si la soltaba. Tendría unos 4 años, mejillas hundidas, cabello enredado, ojos grandes y silenciosos. Demasiado cansada para llorar, demasiado asustada para mirar a otro lado. La mujer tragó saliva. Apenas le salía la voz. Págueme por una noche. Mi hija tiene hambre. Las palabras cayeron en la calle como piedra en agua quieta. Unos hombres frente a la cantina se enderezaron para mirar mejor. Uno sonrió con malicia. Del otro lado, Mrs. Hattie Wilkes murmuró algo al oído de Lorna Pike, moviendo la cabeza como si juzgarla la hiciera sentirse más decente. Red sintió que los hombros se le tensaban. El hambre tiene sonido. La desesperación también. Él los conocía bien. Los había escuchado en campos de batalla y en pueblos donde la miseria flotaba como humo. Pero aquello era distinto. No había actuación ni engaño. Solo una madre tratando de no romperse frente a extraños. Miró otra vez a la niña. Demasiado hueso bajo la piel. Las manos le temblaban mientras abrazaba a su madre. Una criatura tan pequeña no debería conocer la resignación. Aquello le cayó en el pecho como una mano firme que no lo dejaba respirar. Clay Mercer observaba desde lejos, con los brazos cruzados, sin mover un dedo. Nadie lo hacía. La voz de Red salió tranquila. ¿Cómo te llamas? Nia, respondió ella en un susurro. Ella es Lark. Red abrió su alforja sin añadir palabra. Sacó un trozo de pan envuelto en tela y se lo ofreció. Nia lo miró como si temiera que fuera un truco. Extendió la mano despacio. Cuando lo partió, dio el primer pedazo a Lark. La niña comió con ansiedad, luego más despacio, masticando con cuidado como si el pan pudiera desaparecer si se apresuraba. Nia le limpió la boca, acomodó la manta sobre sus hombros con dedos inestables.
No probó bocado hasta que Lark terminó el último trozo. Desde el porche de la cantina, 2 hombres soltaron una carcajada. «Debió pedírmelo a mí primero», murmuró Bram Kessler. «Yo la recibo aunque venga fría». Red no respondió. Conocía a los hombres así. Hacen ruido porque le temen al silencio. En ese momento, Marshall Boone Hale salió de la cantina. Sus botas golpearon la madera con autoridad. Caminaba como si fuera dueño del polvo, del aire y del miedo. «Aquí no se permite mendigar», dijo con frialdad. «Sáquenla del pueblo». Nia bajó la mirada al instante. Lark se apretó más contra su cintura. El miedo se sentía en el aire. Red dio un paso al frente, colocándose entre ellas y el Marshal. No con desafío, solo con firmeza. «¡Se van!», dijo. Boone Hale entrecerró los ojos. «¿Te las llevas tú?». Red no explicó nada. No sabía cómo poner en palabras lo que sentía. Se acercó, tomó a Lark con cuidado, y luego ayudó a Nia a subir al caballo. Ella se tensó, esperando rudeza. En cambio, encontró manos firmes que sostenían sin reclamar. Red se quitó el abrigo y envolvió a la niña. Luego empezó a caminar, guiando el caballo hacia la salida del pueblo. «¡Cuidado, Calder!», gritó el Marshal. «No es inteligente meterse en esto». Red miró por encima del hombro. «Asumo el riesgo». Avanzó por el camino polvoriento. Nia abrazaba a Lark bajo la manta. Las risas y los pasos quedaron atrás. Bitter Mesa se hizo pequeño. La llanura se abrió vasta y silenciosa. Red caminaba sin hablar. Nia lo observaba con ojos agotados, intentando entender a un hombre que podía exigir algo. Y no lo hacía. Después de un largo trecho, al fin se atrevió a romper el silencio, con voz débil, pero firme. «No respondió a mi oferta. ¿Por qué nos ayuda? No respondiste a mi propuesta. ¿Por qué ayudarnos?». Red Calder se detuvo. El viento arrastraba polvo por la llanura, y la voz de Nia parecía perderse entre los ecos. Él no volteó, pero habló firme. «Nadie debería venderse para alimentar a su hija. No aquí, ni en ningún lugar». Nia bajó la mirada hacia Lark, que aún sostenía migas de pan en la comisura de los labios. Con manos temblorosas, se las limpió. «Gracias», susurró, como si las palabras le costaran más que el hambre. Lark alzó la cabeza. Sus ojos seguían tristes, pero ya no vacíos. Se recostó contra el pecho de su madre. Respiraba más tranquila. Red apretó con más fuerza las riendas del caballo. «Descansarán en mi casa. Después, lo que venga, lo decides tú». El viento sopló fuerte entre los arbustos. Sus sombras se alargaban detrás de ellos mientras el sol caía. Caminaron hacia una cabaña perdida entre los cerros. Una casa hecha para un solo hombre y su silencio. Y ahora, de pronto, conteniendo el peso de 2 almas abrazadas por el mismo miedo. Mientras Red los guiaba colina arriba, su mente giraba en torno a una sola certeza. Nadie debería llegar solo al hambre. Ni hoy, ni nunca. El camino al rancho tomó más tiempo del esperado. El cielo oscurecía, el viento se volvía más filoso, y la silueta de Bitter Mesa quedaba atrás como un mal recuerdo. La vereda se angostaba entre mezquites y maleza seca. El paisaje era puro silencio, frío y sin promesas. Nia abrazaba fuerte a Lark, manteniéndola abrigada dentro del abrigo de Red, mientras lo observaba caminar a un lado del caballo, guiándolo con una naturalidad que parecía nacida en él. De vez en cuando levantaba la vista hacia ellas, lo justo para asegurarse de que estaban bien. Su rostro era una muralla, pero sus ojos llevaban la misma vigilancia cansada que Nia había visto la primera vez. Un hombre que había aprendido a no esperar demasiado. Nia lo miraba estudiar el horizonte con movimientos tranquilos pero atentos. Temía que alguien lo siguiera, o esa costumbre venía de un tiempo más oscuro. En el pueblo lo había visto colocarse entre ella y el peligro sin pensarlo. Ahora
Aquí afuera se preguntaba, ¿qué clase de hombre elegía proteger a desconocidas cuando todos los demás preferían mirar hacia otro lado? Ajustó la manta sobre su hija. ¿Vives aquí desde hace mucho?, preguntó en voz baja. Red no se detuvo, pero contestó, 6 años. Cuando llegué, esto era solo cercas rotas y un techo a medio hacer. Ajustó las riendas. La tierra y el trabajo hacen mejor compañía que la mayoría. Nia asintió. Entendía eso demasiado bien. El rechazo deja un tipo de silencio que nadie más oye. Mi esposo murió el invierno pasado, dijo con voz ronca, pero sin quebrarse. Después de eso, la banda me dijo que no tenía lugar sin él, sin un hombre que respondiera por mí, sin comida que ofrecer. Nos dejaron. Pocas veces lo hablaba. Decirlo dolía, pero callarlo dolía más. Red no volteó, pero sus hombros se tensaron. No debieron echarlas. No importa lo que debieron hacer, murmuró ella. Importa lo que es. Lark se movió inquieta. Nia le acarició el cabello y besó su frente. Recordaba las noches cargándola por tierra helada, escondiéndose de hombres que veían a una mujer sola como una invitación, y a una niña indefensa como nada. No quería esa vida otra vez. No lo permitiría. Mientras avanzaban, alguien podría preguntarse, ¿realmente Nia confiaba en ese hombre? ¿O simplemente no tenía otra opción? La respuesta se dibujaba en cada paso de Red. El rifle colgado al hombro, sus ojos siempre atentos. No miraba a Nia con desconfianza, sino al mundo con precaución. No caminaba como un hombre esperando recompensa. Caminaba como alguien que había prometido seguridad. Y lo decía en serio. Tras otro kilómetro, una luz de farol titiló entre los árboles. Una cabaña apareció en lo alto, humo escapando de la chimenea, un corral cercado y un granero al costado. Madera vieja, pero firme. No era mucho, pero resistía como los hombres cansados que ya no saben rendirse. Red ató el caballo. Bajó al Lark con cuidado, como si fuera de cristal. Nia descendió con dificultad, el frío y el agotamiento enredando sus piernas. Casi cayó, pero Red la sostuvo con firmeza, sin mirarla de frente. Un gesto de respeto, como si supiera que un toque inesperado podía doler más que una caída. «Adentro», dijo en voz baja. Fuego caliente, comida. Y Nia, sin decir nada, lo siguió. La cabaña olía a leña recién encendida y a hierro caliente de la estufa. Un farol colgado del techo bañaba la habitación con una luz amarilla, suave, como abrazo tibio en noche fría. Era un lugar sencillo, una mesa de madera gastada, un catre contra la pared, un estante con herramientas y latas alineadas, la estufa en la esquina. Nada lujoso, pero estaba limpio, habitado. No había botellas vacías rodando por el suelo ni montones de desorden. No había señales de un hombre rendido ante la vida. Eso, para Nia, significaba mucho. Red Calder colgó el sombrero, se quitó los guantes y avivó el fuego con movimientos tranquilos. Aquí están seguras. Nadie vendrá por ustedes. Nia se quedó inmóvil, sosteniendo al Lark, sin saber dónde pararse, como si incluso la seguridad pudiera ser prestada. Red notó su duda y señaló una manta doblada junto a la estufa. «Siéntate. Primero caliéntala». Ella obedeció en silencio, acomodándose en el suelo y envolviendo a su hija cerca del fuego. Poco a poco, el calor le fue entrando a la niña en los huesos. Lark suspiró, el cuerpo soltándose por primera vez en días. Red puso una olla sobre la estufa, echó agua y agregó frijoles secos con un poco de carne que le quedaba. Comida simple, pero honesta. Nia lo observaba trabajar con cuidado, como si cocinar para otros no fuera costumbre suya, pero aún así quisiera hacerlo bien. «¿Vives solo?», preguntó ella con suavidad. «Sí». No dijo más, pero el silencio allí no era áspero, era claro, verdadero. «Puedo trabajar», añadió Nia. «Cocinar, limpiar, lo que necesites hasta que nos vayamos».
Red negó con la cabeza. No tienes que pagar nada. Descansa primero. Ella bajó la mirada confundida. Siempre había condiciones. Siempre había algo a cambio. La supervivencia rara vez era gratuita. ¿Por qué nos ayudas?, insistió en un susurro. Red removió la olla, la mandíbula firme. El mundo ya pesa demasiado. No hace falta cargarlo más cuando no es necesario. Por primera vez desde que pidió ayuda en la calle, Nia dejó que el aire entrara en sus pulmones sin miedo. No estaba completamente a salvo. No estaba curada, pero ya no la estaban persiguiendo. Lark bostezó y se acurrucó en su regazo. Nia le acarició la mejilla. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó caer. No lloraría hasta que su hija durmiera segura. El orgullo y el dolor pesan lo mismo cuando una madre pelea por seguir de pie. Red se sentó frente a ellas, espalda contra la pared de madera. No las miraba fijamente. No hacía preguntas que abrieran heridas, solo estaba ahí, botas firmes en el suelo, el rifle apoyado cerca del hombro. Un guardián silencioso entre ellas y el mundo. Afuera, el viento golpeaba las tablas. Adentro, el fuego crujía, y una niña agotada se quedó dormida, caliente y con el estómago lleno. Los ojos de Red seguían atentos, pero se suavizaban cuando las miraba. Mañana todo podía cambiar. Podía llegar el conflicto. El pueblo podía dividirse. Pero esa noche, una familia hambrienta descansaba bajo techo, y un hombre que juró no cargar jamás con la vida de otros, estaba eligiendo hacerlo. Nia sintió algo que había olvidado. Un instante en que el futuro no parecía miedo. Habían cruzado esa puerta como extrañas. Esa noche dormían bajo el mismo techo. Mañana verían si la confianza resistía el amanecer. El trayecto hasta el rancho había sido más largo de lo que Nia imaginó. El cielo se oscurecía y el viento cortaba más fuerte mientras dejaban atrás la última sombra de Bitter Mesa. El sendero se estrechaba entre mezquites y matorrales secos. El paisaje era frío y vacío. Nia mantenía a Lark pegada a su pecho bajo el abrigo de Red, sintiendo el calor del cuerpo pequeño. Observaba a Red caminar junto al caballo, guiándolo como si hubiera hecho aquello toda la vida. De vez en cuando alzaba la vista hacia ellas, sin quedarse mirando, solo asegurándose de que seguían ahí. Su rostro no revelaba nada, pero sus ojos conservaban aquella vigilancia cansada que ella había notado desde el primer instante. Un hombre que aprendió a no ilusionarse demasiado pronto. Nia lo veía estudiar el horizonte con calma firme. ¿Temía que alguien los siguiera? ¿O esa costumbre venía de otros tiempos, más oscuros? En el pueblo lo había visto ponerse delante de ella sin dudar. Ahora, en campo abierto, se preguntaba qué hacía que un hombre así protegiera a desconocidas cuando tantos preferían apartarse. Ajustó la manta sobre Lark. ¿Hace mucho que vives aquí?, preguntó en voz baja. Red no dejó de caminar. 6 años. Cuando llegué solo había cercas y un techo a medio terminar. Acomodó las riendas. La tierra y el trabajo son mejor compañía que mucha gente. Nia entendía demasiado bien esas palabras. El rechazo también levanta su propio silencio. Mi esposo murió el invierno pasado, dijo, la voz áspera pero firme. Después, la banda dijo que no tenía lugar sin él. Ningún hombre para hablar por mí. Nada de comida que ofrecer. Nos dejaron. Nia bajó la voz. Rara vez hablaba de eso, pero el peso de no decirlo era aún mayor. Red Calder no volvió la cabeza, pero sus hombros se endurecieron. No debieron dejarte afuera, murmuró, seco. Ya no importa lo que debieron hacer, respondió ella, suave. Solo importa lo que es. Lark se removió contra su pecho. Nia le acarició el cabello y la besó en la frente con ternura, recordando las noches en que la llevó entre los brazos por suelo helado, escondiéndose de hombres que miraban a una mujer sin protección como si fuera su derecho, y a una niña pequeña como si no importara.
No volvería a esa vida, nunca más. Mientras avanzaban por el sendero, alguien podría preguntarse cuán lejos vivía Red del pueblo, si Nia realmente confiaba en él, o si simplemente no tenía otra opción. La respuesta se dibujaba clara cada vez que ella lo observaba. Red iba delante del caballo, el rifle colgado al hombro, sus ojos en constante movimiento. No por desconfianza hacia ella, sino por la conciencia constante del peligro. No caminaba como quien esperaba recompensa. Caminaba como quien promete seguridad, y lo dice en serio. Después de otro tramo, una luz parpadeó entre los árboles. Una linterna colgada. A través de la neblina crepuscular, una cabaña pequeña tomó forma. Humo salía perezoso de la chimenea. Alrededor, una cerca rodeaba el corral. Un granero se alzaba al costado. Tablas viejas, pero firmes. No era mucho, pero resistía como resisten los hombres cansados cuando se niegan a caer. Red ató su caballo junto al poste, bajó al Lark con cuidado. Nia descendió después, las piernas flaqueándole por el frío y el cansancio. Casi cae, pero Red la sostuvo con firmeza, sin mirarla directamente. Un gesto respetuoso, como si entendiera que ser tocada tan de golpe podía doler más que el golpe mismo. «Adentro», dijo con voz baja. «Fuego, comida». Nia lo siguió. La cabaña olía a humo de leña y al hierro de la estufa. Una linterna iluminaba la estancia con una luz cálida y suave. El lugar era sencillo. Una mesa, un catre, un estante con herramientas y conservas, una estufa en la esquina. Pero estaba limpio, vivo. No había botellas de whisky tiradas, ni montones de ropa sucia, ni señales de un hombre vencido. Eso, para Nia, importaba. Red colgó su sombrero, se quitó los guantes y avivó el fuego. «Aquí están seguras. Nadie vendrá por ustedes». Nia permanecía de pie, Lark en brazos, sin saber a dónde ir, como si incluso la seguridad fuera un lugar ajeno. Red lo notó. Señaló una manta doblada cerca de la estufa. «Siéntate. Caliéntala primero». Ella obedeció. Se arrodilló junto al fuego y envolvió a Lark en la manta. La niña se relajó poco a poco, el calor entrando en sus huesos. Red colocó una olla en la estufa, vertió agua y echó un puñado de frijoles secos y carne sobrante. «Comida sencilla», dijo, «pero de verdad». Nia lo observaba. Sus movimientos eran meticulosos, casi torpes, como si cocinar para otros no fuera hábito, pero sí intención. «¿Vives solo?» «Sí», respondió sin girarse. No dijo más, pero allí el silencio no hería. Era honesto. «Puedo ayudar», dijo Nia. «Cocinar, limpiar, lo que necesites, hasta que nos vayamos». Red negó con la cabeza. «No hace falta que pagues. Descansa primero». Ella frunció el ceño, confundida. Esperaba condiciones, términos, algo a cambio. La supervivencia nunca venía gratis. «¿Por qué nos ayudas?» La pregunta salió como un suspiro. Red removía el guiso, la mandíbula apretada. «El mundo ya es lo bastante pesado. No lo hagas más si no es necesario». Por primera vez desde que suplicó en la calle, Nia respiró sin temblar. No completamente segura, ni curada, pero al menos ya no era una presa. Lark bostezó, acurrucándose en su regazo. Nia le acarició la mejilla. Las lágrimas ardían, pero no las dejó salir. No lloraría hasta que su hija durmiera en paz. El orgullo y el dolor pesaban lo mismo cuando una madre luchaba por sobrevivir. Red se sentó al otro lado, apoyado contra la pared. No las miraba fijamente, no preguntaba cosas que lastimaran. Solo estaba ahí, las botas plantadas, el rifle apoyado junto al hombro, un guardián callado entre ellas y el mundo. Afuera, el viento golpeaba los tablones. Adentro, el fuego crepitaba y una niña cansada se dormía, calentita y alimentada. Los ojos de Red seguían atentos, pero se suavizaban al verlas.
Mañana podía cambiar todo. Podía llegar el conflicto. El camino podía dividirse. Pero esa noche, una familia con hambre dormía en calor. Y un hombre que prometió nunca cargar con vidas ajenas. Había elegido hacerlo. Nia sintió algo que no sentía hacía mucho. Un instante en que el futuro no se veía como miedo. Habían entrado como extraños. Esa noche, dormían bajo el mismo techo. Mañana, verían si la confianza podía sobrevivir al amanecer. Las nubes de nieve se espesaban sobre la sierra cuando el día apenas empezaba a nacer. El viento ya no traía polvo, solo advertencia. El viento ya no traía polvo, traía advertencia. Red Calder había terminado de partir leña y la apilaba junto a la puerta de la cabaña, una hilera prolija, ordenada. El trabajo repetitivo siempre le daba calma, le anclaba el cuerpo. Pero esa mañana, cada golpe del hacha pesaba distinto. No en los brazos, sino en el pecho. Era el peso de una responsabilidad que no había buscado, pero que ya no podía soltar. Dentro de la cabaña, Nia Whitlow remataba el dobladillo roto del vestido de Lark con hilo que había encontrado en una cajita de lata junto a la estufa. Su aguja se movía lenta, segura. Tiraba apenas del hilo, cuidando no romper la tela desgastada. Lark jugaba a su lado con dos ramitas como si fueran muñecas. Taratateaba bajito, sin letra, una canción solo hecha de memoria, como si el sonido todavía llevara el eco de la voz de su madre. Nia alzó la vista cuando escuchó el golpe seco del hacha siendo dejada en el suelo. Pensó, como lo haría cualquiera. ¿Cuánto tiempo podrían quedarse ahí antes de que el miedo las alcanzara otra vez? ¿Qué pasaría con el marshal de ayer? ¿Volvería? ¿Los del pueblo hablarían? No tenía poder sobre eso, pero había algo que sí sabía. Cada hora en ese lugar, su hija respiraba sin sobresaltos, comía caliente y dormía sin llorar. Solo eso ya hacía que valiera la pena el temor. Red entró y se sacudió la nieve del abrigo. Nia se puso de pie. Instinto. El cuerpo que ha vivido bajo sospecha busca parecer útil, moverse. Se acercó a la estufa, sirvió agua caliente en una taza de metal y se la ofreció sin pensar. Los dedos de ambos se rozaron. Un contacto breve, pero claro, ambos lo sintieron. Red le sostuvo la mirada un segundo. Luego la desvió, controlado, como si temiera que una segunda mirada lo dejara demasiado expuesto. No tenías que hacerlo, murmuró él. Lo sé, respondió ella, pero tú trabajas por nosotras. Yo puedo trabajar por ti. No era pago. Era dignidad. Red asintió con un solo gesto. Aceptaba el esfuerzo sin discutir. Respetaba el intento más que cualquier disculpa. Pienso salir a cazar antes del mediodía, dijo. Sin carne, no aguantaremos mucho. Nia levantó la vista. Puedo ayudarte. Tú y la niña se quedan cerca hoy, respondió. Aquí hay refugio. Allá afuera, allá se juega con reglas ajenas. Nia bajó la mirada. Sabía de límites. Había vivido bajo reglas impuestas toda su vida. Pero también entendía lo que él quería decir. El mundo allá afuera no se detiene a ver si una mujer carga un niño o un duelo. Aquí, al menos por ahora, alguien sí se detenía. Antes de salir, Red dudó un segundo en la puerta. Si algo se siente raro, si el viento cambia, si el perro ladra, si el caballo se agita. Cierra con tranca y espérame. Voy a estar cerca. Nia asintió con la cabeza sin titubeos. Había comprensión en su voz. Voy a cuidarla. Red se quedó quieto un segundo más, como si quisiera decir algo más, pero no supiera cómo. Y entonces se perdió entre la nieve. El silencio volvió a instalarse. Nia envolvió a Lark en la manta y salió con ella al pequeño patio cercado. Sacudió la ropa de cama, la colgó sobre la baranda, siempre al alcance de la puerta como Red había dicho. Lark encontró un rincón con nieve y chilló bajito,
metiendo las manos. Miró a su madre, buscando permiso. Nia sonrió apenas y asintió. La niña soltó una risa más alta esta vez, y Nia se la bebió como si fuera calor. Por un momento, breve, la vida pareció normal. Pero entonces el viento cambió. Nia lo sintió primero en la espalda, como si la piel le avisara antes que los ojos. Una mujer que ha tenido que correr sabe cuándo el aire cambia. Un cuervo graznó con fuerza desde la arboleda. Lark se detuvo en seco. Sintió a su madre quedarse rígida. Nia miró los cerros. Nada se movía, pero recordó la advertencia de Red. Recogió a Lark sin hablar y entró, cerrando la tranca con suavidad. Las manos le temblaban, aunque no viera a nadie. El miedo no siempre necesita ojos. A veces basta con memoria. Sentó a la niña junto a la estufa y le dio un pedazo de pan. Trató de calmar su respiración. Escuchó. ¿Cascos? ¿Voces? Nada. Pero el cuerpo no se relajaba. Revisó las ventanas. 2 veces. 3. Escuchando como escuchan las mujeres cuando la seguridad es frágil. Lark se arrastró hasta su regazo. Nia la abrazó, la envolvió con su cuerpo y tarareó una melodía suave, sin letra. La niña se relajó. Confiaba más en el calor de su madre que en cualquier puerta cerrada. Al poco rato, pasos crujieron fuera. Nia se tensó. Instintivamente tomó el atizador, delgado como era, como si pudiera defenderlas de lo que viniera. Luego escuchó los golpes. 3. Lentos. Respetuosos. El tipo de llamado que usa un hombre que no quiere asustar a quien está adentro. Abrió con cuidado. Red estaba ahí. Nieve en el sombrero. Un conejo en una mano. El rifle colgado en la espalda. Entraste rápido, dijo, sin reproche. Solo observando. Nia asintió. El viento cambió. Me sentí intranquila. Red la miró. Notó la tensión en sus hombros, la forma en que se había parado ligeramente delante del Lark, la forma en que el miedo aún no salía del cuerpo. Y en sus ojos había entendimiento. Hiciste bien en entrar. Colgó el abrigo y dejó el conejo sobre la mesa. Confía en tu instinto. Ya te ha salvado antes. Lo seguirá haciendo. Esta vez, Nia no bajó la mirada. Lo miró de frente, en silencio, agradecida. No porque él no viera su miedo, sino porque no lo confundía con debilidad. Él sabía que el miedo también era experiencia. Red Calder desollaba el conejo sobre la mesa con manos firmes mientras Nia hervía agua y preparaba la olla. Lark estaba sentada cerca, balanceando sus pequeños pies contra la madera, marcando un ritmo suave y distraído. La cabaña se llenó de ruidos domésticos, el cuchillo raspando el hueso, el burbujeo del agua, el crujido del fuego. Cosas simples, cotidianas, reales. Nia dobló unas camisas remendadas y las colocó con cuidado en un estante. ¿Siempre vives así? ¿Solo?, preguntó, sin mirarlo directamente. Red se detuvo, no porque no quisiera responder, sino porque la verdad rara vez salía fácil. Solía pensar que la soledad era más segura, dijo al fin. Menos gente que perder. Nia comprendía eso con demasiada claridad. Él continuó. Pero la verdad es que, si un hombre calla demasiado, empieza a volverse piedra sin darse cuenta. Nia colocó la tapa sobre la olla y vio cómo el vapor se elevaba lento. Yo creía que el silencio era fuerza, susurró. Pero aprendí que también puede ser una jaula. Sus miradas se encontraron un instante, sin lástima, sin confesiones. No hablaban de heridas, pero era evidente que ambos las llevaban. Al caer la tarde, Red echó más leña al fuego. Nia barrió otra vez el piso, por hacer algo. Lark se había dormido recostada contra el abrigo de Red, que colgaba sobre la silla. Con sus deditos, tocaba las costuras como si ahí hubiera consuelo. La nieve empezó a caer más fuerte afuera. La tormenta se formaba despacio,
de esas que encierran a la gente por días. Ninguno lo mencionó. Pero ambos lo sentían. Esa noche compartirían techo, comida caliente y viento en lugar de miedo. Y por primera vez, algo sin nombre flotó entre ellos. No era promesa, no era expectativa, era posibilidad. Ya no eran dos desconocidos que se cruzaron por casualidad. Estaban construyendo algo, no con gestos grandes, sino con actos pequeños. Despertar, cocinar, cuidar la misma vida, abrigarse junto al mismo fuego. Mañana traería pruebas, como todas las mañanas allá afuera. Pero esa noche, en esa cabaña, no estaban solos. Ya no. Al amanecer, la nieve caía espesa, formando capas lentas que cubrían el patio hasta que el mundo afuera se volvió blanco y callado. El frío se filtraba por las paredes, no tanto como para congelar, pero sí lo suficiente para recordar que el invierno en estas tierras no perdona descuidos. Red se levantó antes de que el sol despuntara, se puso el abrigo y salió a romper el hielo del abrevadero. El viento le golpeó la cara como una advertencia honesta, la forma en que la tierra habla cuando quiere a un hombre despierto y cansado. Dentro, Nia se removió al oír la puerta. Lark seguía acurrucada contra su costado, el rostro en calma, la respiración serena. La noche anterior, había dormido profundo, con el estómago lleno y envuelta en mantas, algo que no conocía desde hacía demasiado. Nia le apartó el cabello de la cara con ternura y se sentó despacio. Le dolían los músculos, pero la mente estaba más clara que el día que llegó. Miró alrededor y notó que la cama de Red seguía intacta. Había dormido en la silla otra vez, aunque dijo que no lo haría. Afuera, se oía el golpeteo regular del hacha contra la madera. Él se preparaba para la tormenta no solo para él, sino para las tres. Una pregunta le nació en el pecho. ¿Cuánto más podrían quedarse? Si el peligro llegaba, ¿él aún las protegería? ¿O se cansaría y le pediría que se fuera? Y entonces, ¿a dónde irían? Pero dejó de pensar. La supervivencia no permite planear más allá del día. Se levantó, envolvió a Lark en una manta y la acomodó en un cojín cerca de la estufa. La niña se frotó los ojos, y lo primero que hizo fue buscar a Red con la mirada. La confianza ya estaba echando raíces. Nia lo notó. Y le dolió un poco, porque la esperanza siempre conlleva un riesgo. Red volvió con los brazos llenos de leña, las botas cubiertas de nieve. La tormenta se está formando, dijo en voz baja. Pasaremos el día adentro. Nia asintió. Puedo mantener el fuego y cocinar. Descansa si lo necesitas, respondió él, acomodando los troncos. Yo descansaré cuando acabe la tormenta. Su tono no era seco, era honesto. Las tormentas traen problemas. Los hombres que no saben esperar usan el mal tiempo como excusa. Nia se tensó. ¿Crees que vendrán? Él la miró directo. No juego con la esperanza, me preparo. No había miedo en su voz, solo certeza. Y eso tranquilizaba más que cualquier consuelo vacío. Mientras Nia preparaba el desayuno, frijoles hervidos, pan recalentado, lo observaba moverse por la cabaña con precisión callada. Revisó el rifle, limpió el cuchillo, cortó tiras del conejo para secarlas. Cada gesto tenía propósito. No era ansiedad, era preparación. Lark estaba en la mesa balanceando las piernas. Mordisqueaba un trozo de pan. Y luego, con timidez, lo miró. «Caballo», susurró, la primera palabra completa que decía desde que llegaron. Red se detuvo, sorprendido. Miró a Nia, que también estaba perpleja. Entonces se agachó, poniéndose a la altura de Lark, y con voz suave respondió. «Está en el granero, caliente y alimentado». Lark asintió, como si esa respuesta fuera una promesa de seguridad. Luego se inclinó contra su madre. Nia tragó saliva, el corazón apretado, una palabra dicha, un vínculo naciendo. «No ha hablado mucho con nadie desde que nos echaron», dijo Nia en voz baja.
los ojos fijos en su hija. Admitió que el silencio era más seguro. Red Calder la miró un instante más, sin apuro. Luego se incorporó. «Aquí puede hablar», dijo con firmeza tranquila. «Nadie va a castigarla por eso. Esa verdad valía más que cualquier promesa grandilocuente». La nieve golpeaba más fuerte contra las ventanas. El viento silbaba bajo, aún sin rabia, pero creciendo. Nia removía el guiso en la olla y sus pensamientos viajaban lejos. Pensaba en todo lo que la había traído hasta ese lugar. Había crecido en un campamento duro, pero ordenado, donde el matrimonio era un deber, no una elección. Cuando Tasa, su esposo, murió, el mundo que conocía se quebró, y ella cayó entre los espacios rotos de las expectativas y la necesidad. Sola con una niña, aprendió que la gente se vuelve más cruel cuando teme quedarse sin nada. Y ahora, ver a Red, firme, contenido, respetuoso, le resultaba casi irreal. Los hombres que no se aprovechan de la debilidad son raros. Red se sentó a la mesa, afilando un cuchillo con lentitud. «Cuando pase la tormenta tendré que ir al pueblo», dijo. «Sal, grano. Si preguntan por ti, van a esperar respuestas». La mano de Nia se detuvo a medio movimiento. «¿Qué les dirás?» «Que estás aquí», respondió Red. «Bajo mi techo, a salvo. No te escondiste. Yo no voy a fingir lo contrario. La verdad camina más lento que la mentira, pero dura más. Si te escondo, pensarán que hay vergüenza en que estés aquí, y no la hay». Nia lo miró, sorprendida. Tan simple, tan claro, tan valiente. «¿Y si te hacen daño?», susurró. «He estado en peores», dijo, apenas audible. Nia quiso preguntarle qué cosas había pasado, pero sus ojos le dijeron que no era el momento. Aquí la confianza se ganaba, no se exigía. Lark tiró suavemente de su manga. Nia la alzó, la sentó en su regazo. La niña apoyó la cabeza en su hombro. Estaba cansada otra vez. Nia le besó el cabello y le murmuró algo suave, en lengua apache, una oración tal vez, o un recuerdo. Red la escuchó, pero no preguntó qué significaba. Otro acto de respeto. El desayuno pasó en silencio. No uno incómodo, sino firme. La clase de silencio que construye confianza. Red se recostó en la silla, frotándose la nuca. El cansancio se notaba ya en los bordes. Nia lo vio y le habló con dulzura. «Deberías acostarte un rato, dormir». «No duermo bien cuando las tormentas comienzan», admitió. «Me hacen recordar cosas que no quiero recordar». Ella asintió. Entendía demasiado bien. «Entonces, siéntate cerca del fuego. Al menos entra en calor». Él dudó, pero luego se acercó a la estufa. Se recostó apenas, los ojos cerrándose por un momento. Por primera vez, parecía menos rígido, casi humano en su agotamiento. Nia lo observó, no con miedo, sino con reconocimiento. Los hombres como él no hablaban de sus cargas, las llevaban, hasta que algo dentro